Muy buenos días. Buenos días a todos, a todas las personas que nos habéis querido acompañar en este curso de verano. Me acompañan en la mesa Juan Van Halen Acedo, es el presidente de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales, el profesor Hipólito de la Torre Gómez, que es el director del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, la profesora Amelia Pérez Zabaleta, que es la directora del Centro Asociado... Ah, no, aquí está. Sí, perdón. Directora del Centro Asociado de la UNED en Madrid, que es el que ampara, digamos, en su conjunto de cursos de verano también este que se organiza aquí, y la profesora Ángeles Lario González, del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y directora del curso. Y no está aquí en la mesa, pero tengo que saludar, como siempre, a nuestro buen amigo, que es el que... A Jerónimo, sí, Jerónimo Nieto, conocidos hace mucho tiempo y que es ya el que está detrás de todo esto en el día a día con Ángeles. Así que muchas gracias a todos. Como les decía, vamos a proceder a la inauguración del curso que lleva por título Las elecciones de 1977, que, como he dicho, forma parte de la programación de los cursos de verano de la UNED, del Centro Asociado de Madrid. Así que, en primer lugar, le doy la palabra a la directora del Centro de Madrid, la profesora Amelia Pérez Zabaleta. Muchas gracias, rector. Buenos días a todos. Presidente de la Asociación de Exdiputados y Senadores, director de departamento, directora del curso. Buenos días a todos ustedes, vicerrectores, profesores, estudiantes de este curso de verano. Mis primeras palabras son de bienvenida y mis primeras palabras son de agradecimiento. Primero, agradecimiento a los directores del curso, a Ángeles Lario, a Jerónimo Nieto, porque tienen que saber ustedes que estos cursos de verano pues se realizan en base al trabajo, al interés y al que tienen pues determinadas personas, y en este caso son ellos los responsables de que estemos aquí. Muchísimas gracias, y además en este marco incomparable nos separamos de los cursos tradicionales que realizamos en los distintos centros de zona y nos desplazamos a estas dependencias del Congreso de los Diputados, donde yo confío en que todos ustedes se encuentren pues bien y disfruten de este curso que nos remonta a la historia, que nos remonta a las elecciones de 1977 y en el que van a encontrar pues determinados ponentes que les van a ilustrar y van a poder compartir con ustedes pues sus experiencias con relación a las elecciones del 77. Quiero también agradecer al director de departamento, porque son precisamente también los profesores de la UNED, los departamentos, los directores, los que apoyan, impulsan y, en este caso, pues la realización de estos cursos que realizamos ahora en esta etapa final, ya en verano, y que confío pues sean de interés para todos. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por haber confiado y nosotros confiamos en que ustedes salgan satisfechos al final de este curso. Muchas gracias, rector. Muy bien, muchas gracias, Amelia. Pues tiene ahora la palabra la codirectora del curso, profesora titular de Historia Contemporánea de la UNED, la profesora Ángeles Lario. Buenos días. Buenos días a todos, señor rector, señor presidente de la Asociación de Exparlamentarios, señor director del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, señora directora del Centro Asociado de Madrid de la UNED y señor codirector del curso, Jerónimo Nieto. Efectivamente, Jerónimo Nieto y yo comenzamos estos cursos en 2012 para conmemorar el bicentenario de aquella Constitución, y parece este curso, las elecciones de 1977, parece como una llegada muy atinada desde entonces, desde aquel primer curso en 2012 hasta hoy, parece toda una trayectoria de nuestra historia contemporánea. Es verdad que, claro, la Constitución de 1812 fue el inicio de nuestro Estado contemporáneo. Eso quiere decir el inicio de nuestro sistema constitucional, que es el sistema que garantiza las libertades y los derechos de los ciudadanos. El único que hasta ahora conocemos verdaderamente que garantiza las libertades y los derechos de los ciudadanos y su participación en su propio autogobierno.
ciertamente en España, desde entonces, a pesar de los intentos de vuelta atrás de Fernando VII, intentos conseguidos durante unos determinados tiempos, hasta mientras él vivió, lo intentó 2 veces, lo consiguió 2 veces, volver al absolutismo, acabar con el sistema constitucional, pero no tuvo éxito ese intento de frenar el liberalismo y el sistema constitucional, porque a la muerte de Fernando VII, inevitablemente España ya transitó hasta pleno siglo XX por el liberalismo. Es verdad que con muchas dificultades, como todos sabemos, con muchas idas y venidas, con pronunciamientos militares, pronunciamientos pero no golpes de Estado. Quiero decir con esto que los pronunciamientos significan que hay un militar de éxito que apoya, que decide pronunciarse en apoyo de uno de los partidos por las dificultades que había en el siglo XIX para el turno pacífico de los partidos, pero nunca para suplantar el sistema constitucional, nunca para acabar con el sistema de libertades. Eso solamente se produjo en el siglo XX, por primera vez durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando el pronunciamiento de primera hora se convirtió en un golpe de Estado, al no convocar Cortes Constituyentes en diciembre de 1923 y, con mucha más larga trayectoria, como todos sabemos, al levantarse el ejército, parte del ejército, contra la República en 1936 y llevarnos así a un sistema ya fuera del sistema constitucional, a un sistema de dictadura, del que en 1977 precisamente se logró salir, en el sentido de que fueron las primeras elecciones, las de junio de 1977, democráticas, desde las últimas que había habido 41 años antes, en 1936. Claro que para llegar a las elecciones de 1977, la salida de la dictadura sin convulsiones, sin enfrentamientos violentos, por lo menos que no fueran establecidos. O sea, es verdad que había terrorismo, es verdad que había mucho, además, y muchas dificultades. Por eso, la salida de la dictadura hacia la democracia fue una hazaña, verdaderamente una hazaña, yo diría, épica, ¿no?, que tuvo sus protagonistas desde todos los ángulos. Desde la oposición, por supuesto, toda la oposición democrática, socialistas y comunistas, que decidieron pactar, decidieron prescindir de parte de sus reivindicaciones históricas para apoyar la primera y principal reivindicación, que era la llegada de la democracia. Y desde las instituciones franquistas, pues todos aquellos reformistas que decidieron apoyar el tránsito tranquilo, dentro de lo posible, hacia una democracia. Entre ellos, desde luego, todos sabemos que el rey y Suárez fueron los protagonistas más visibles y evidentes, ¿no?, y de mucho acierto. Bueno, pues aquí este fue el final de ese periodo de transición hasta lograr unas elecciones libres y el principio de toda nuestra historia democrática hasta hoy. Así que espero que les resulte de interés el curso y les agradezco a todos su presencia y su colaboración. Pues muchas gracias, Ángeles. Pues a continuación tomará la palabra el director del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, el profesor Hipólito de la Torre. Muchas gracias. Me recordaba Ángeles hace 2 o 3 días que fueron los exdiputados y senadores, los miembros de esa asociación, los que se dirigieron al departamento para acometer un estudio continuado de los aspectos relativos a la Constitución, a la representación política y, en definitiva, a las formas y a la teoría política en la España contemporánea. Y yo le remití a Ángeles Hilario porque tenía ese altísimo concepto que todos tenemos de ella y porque la veo trabajar todos los días. Ha sido una apuesta no afortunada, sino afortunadísima. Y ahora déjenme que les diga, excelentísimo señor rector magnífico de la UNED, señora directora del Centro Asociado de la UNED de Madrid, señor presidente de la Asociación de Diputados y Senadores de las Cortes Generales, señora directora del curso y señor codirector, profesores del curso, estudiantes, amigos y amigas, constituye para mí un honor participar desde esta mesa en el acto de apertura del curso
sobre las elecciones de 1977. No conviene caer en excesos, magnificando el significado de este curso. Pero tampoco banalizándolo. No es un curso más, y voy a decir por qué brevemente. Es una nueva edición del trabajo conjunto de historiadores y parlamentarios, impulsado, ya lo he dicho, por la profesora Ángeles Lario, desde aquella primera reunión que puso en marcha ella en el bicentenario de la Constitución de Cádiz, con la publicación, por cierto, de un libro magnífico, delicioso, tanto en las ilustraciones como en el texto, y del que ella fue autora literaria e historiográfica. Es una edición, como digo, una nueva edición de esa trayectoria que se inició entonces. El ensayo de convocar al mundo de la representación política y al de la historia para cruzar perspectivas complementarias sobre el pensamiento y la experiencia de la constitucionalidad y representatividad del poder en la nación española. Eso ya tiene, con esta quinta edición, una posición muy consolidada. Este cruce entre la política y la historia es frecuente, pero muy a menudo superficial, como cuando el historiador repite tópicos sobre el sistema, o instrumental, como cuando el representante político manipula a su antojo la historia. Estamos al cabo de la calle, cosas sobre todo de la segunda. Solo en el cruce de reflexiones con afán de veracidad se hace posible apurar la realidad. 2. La presencia del excelentísimo señor rector de la UNED es garantía de que la universidad, recuerden aquello, templo unamuniano de la sabiduría, según el propio don Miguel de Unamuno, que además no para de moverse, reza la divisa de nuestra universidad, pues esta presencia sigue cumpliendo el cometido que le es propio, sigue expresando el cometido que le es propio desde su nacimiento, comprender y esclarecer a la sociedad y ayudarla a ser más libre, más justa y más feliz. La presencia del presidente de la Asociación de Diputados y exsenadores de las Cortes Generales representa aquí la impagable experiencia en la función de la representación de la soberanía nacional. Esto es, la historia viva de uno de los tres pilares, el más genuino y directo, en que se desdobla el ejercicio del poder soberano de la nación. Lo que en este curso se estudia son las elecciones de junio de 1977, aquellas en que por primera vez desde febrero del 36, recordado muy bien Ángeles, se expresó la soberanía nacional para configurar un sistema democrático que año y medio más tarde se constitucionaliza en otro acto soberano. El rey pilotó el cambio renunciando a sus poderes. Esto y que hace que la sociedad española sea muy deudora del rey emérito don Juan Carlos de Borbón. El rey pilotó el cambio, dicho, renunciando a sus poderes. La llamada clase política de fuera, obediente a los dictados de la historia y de la voluntad social, construyó el pacto más importante, más sabio y más generoso en la historia de España, el edificio democrático. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad lo garantizaron día a día con resistencia heroica frente a la larga ola del terror. Aquello fue el milagroso ejemplo de la mejor soberanía popular que nunca se haya expresado en la historia de España. Solo la erosión del tiempo, del sectarismo político y de la imbecilidad han contribuido a ponerlo en causa. El profesor Marcelo Caetano escribió en cierto momento que democracia es el derecho a decir tonterías. Naturalmente se equivocaba, porque no solo es eso, es sobre todo el derecho a decirlas sin que éstas secuestren el sistema. Es nuestra esperanza, la esperanza de la inmensa mayoría de la nación. Peor sería que tuviera razón Cánovas, cuando el anecdotario político de Sánchez Albornoz le hacía decir que eran españoles los que no podían ser otra cosa. Pero eso mejor ni pensarlo. Gracias a mi departamento, siempre inquieto, gracias a la profesora, en particular Ángeles Lario, talentuda e incansable en iniciativas académicas, gracias al codirector también, auxiliar precioso en esta edición,
gracias a la Asociación de Exparlamentarios, gracias a las autoridades académicas de mi universidad, gracias a los ilustres conferenciantes. Gracias a todos ellos, porque hoy puede celebrarse, mediante estudio y reflexión, el desagravio a la inteligencia y a la patria democrática tan vapuleadas por el derecho constitucionalmente protegido a decir tonterías. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor de la Torre. Pues tiene ahora la palabra el presidente de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales, don Juan Van Halen Acedo. Muchas gracias. Excelentísimo y magnífico, se decía en mi tiempo magnífico, señor rector, no sé si eso ya habrá quedado en desuso, señores profesores, querido compañero Jerónimo Nieto, codecano del curso, Ángeles, y quiero hacer una mención a uno de los mejores presidentes del Senado que ha habido, que es don Juan José Laborda, aquí presente, que le agradecemos todos que esté aquí con nosotros. La Asociación de Diputados y Senadores, que tiene ese nombre de caducidad, no somos como los franceses que decimos antiguos ministros de antiguos gobiernos, le decimos ministros, pues nosotros seríamos diputados y senadores de antiguas legislaturas. Pero bueno, realmente recogió la iniciativa de la Universidad de Educación a Distancia para organizar estos cursos, programarlos desde el año 2012, con temas, a mi juicio, muy interesantes. El primero de ellos es la Constitución de 1812, que en efecto fue la iniciación de nuestra atribulada historia constitucional, con todos los sin embargos que aquellos diputados tenían, que no vamos a decirlos aquí, diputados sustitutos, etcétera, 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 pero que realmente supuso un paso de gigante en aquel tiempo, sobre todo porque duró muy poco con el golpe de Estado de Valencia de Fernando VII, que volvió al absolutismo. El segundo curso estuvo dedicado al Senado en la historia de España, pasado, presente y futuro, y crisis en la eurozona. El tema del Senado es un tema interesante. Creo que los que organizasteis este curso acertasteis, porque el Senado, yo he estado 6 legislaturas y desde la primera en que llegué se habló de reformar el Senado, y cuando salí hace poco el Senado seguía sin reformarse. Entonces precisa una reforma sin duda ninguna. Y haber estudiado en un curso universitario el tema de la historia del Senado, del presente y su futuro, me parece muy importante. El curso 2013-2014 se dedicó a democracia y ciudadanía y a los ilustrados asturianos en las Cortes de Cádiz dentro del constitucionalismo español. Realmente fueron muy activos los diputados de las Cortes de Cádiz asturianos. Hubo otros muy activos que fueron los catalanes, por cierto, y yo creo que fue muy bueno de estudiar este tema en un curso. Y el 14-15 fue Cataluña y la cuestión nacional, que no voy a incidir en su importancia porque está en el ánimo de todos y en la actualidad de este momento de España. Yo creo que recordar los 40 años de las primeras elecciones es recordar un periodo de la historia de España que es la transición española, que no porque, como ha dicho el profesor que me ha precedido en el uso de la palabra, con mucha verdad, esté en cierto sentido acosado ese tiempo por los que son radicales o por los que quieren ser revisionistas al extremo. Yo creo que fue un periodo que se debe, decía Amos Alcock, que es un tratadista, un socialista utópico de hace siglo y medio, americano, que lo peor del ignorante es que su enfermedad es que no sabe que es ignorante, ignora su ignorancia. Entonces yo creo que lo que ocurre es que los que no vivieron la transición
y yo ya tenía mis añitos cuando llegó la transición, no sé si decir por desgracia o por fortuna, creo que por fortuna, porque aquí estoy con todos ustedes, pues vivimos lo que fue la transición. Ninguna cancillería europea, yo tuve relación con alguna, primero por motivos familiares, dado mi estrambótico y flamenco apellido, no daba a nadie una peseta por la solución democrática en España. Primero porque hay temas que no se hablan lo suficiente. Aquí no había un ejército como el actual, que es un ejército democrático. Aquí había el ejército de la guerra. Eso es un pequeño detalle fundamental que no se tiene en cuenta. Luego, por otra parte, aquí se ha dicho, Franco murió en la cama. Es decir, no le ocurrió como a Ceausescu. Entonces murió en la cama. Luego hubo enormes colas, que yo las viví porque entonces era su director de Radio Televisión Española. Viví enormes colas de ciudadanos que fueron a pasar por delante de aquel cadáver. Entonces yo creo que la enorme responsabilidad política, la enorme inteligencia de los políticos de fuera de España y los reformistas, aquí lo ha dicho Ángel, de dentro, dio lugar a una especie de punto medio inteligente, que es lo que hace que se escriba la transición y que se celebren las elecciones generales. No era fácil salir a una orilla después de una dictadura de 40 años. El que lo piense se equivoca. Y el que piense no es que unos fueron traidores a sus ideas porque pactaron con los de dentro, se equivocan también porque fueron inteligentes, porque no hubiera sido fácil, hubiera acabado esto como el Rosario de la Aurora. Entonces, yo que viví dentro del Congreso el 23 de febrero no hacía otra cosa que pensar, hombre, si esto no se hubiera hecho la transición como se hizo, esto hubiera sido lo menos que hubiera podido pasar el año 76. Entonces, yo creo, queridos amigos, que estos cursos, estos debates son siempre enriquecedores. Estamos hablando de que la transición en estricto sentido empieza el 1 de julio del año 76, que es cuando don Carlos Arias Navarro dimite o es cesado por el rey, según la legislación vigente en aquel tiempo, y nombra a Adolfo Suárez, que ha citado la directora Ángeles. Entonces, en ese momento empieza la transición. Y en solo 18 meses, que se dice pronto, resulta que se hace el Araquiri y las Cortes franquistas. La ley de reforma política se aprueba por referéndum. Se legalizan todos los partidos políticos. Se convocan elecciones generales de las que estamos conmemorando los 40 años. Se hace el proyecto constitucional. Se debate en el Parlamento el proyecto constitucional, con tantos embargos y con tantos tiras y aflojas y tan complejo. Y se produce el referéndum de la Constitución. Todo eso en 18 meses. O sea, cuando se juzga la transición, pues se debería juzgar también eso. No fue fácil y se hizo. El papel protagonista del rey es indudable, porque Juan Carlos I el Breve, que es como en algunos sectores de la oposición, yo entonces ejercía el periodismo, se le llamaba, pues evidentemente tuvo la voluntad, entre otras cosas, porque era persona avisada, inteligente y realista, de seguir y pilotar ese camino, para lo cual necesitaba una persona capaz de seguirlo, que fue Adolfo Suárez, y una persona capaz de diseñar el encaje de bolillos, que fue el profesor Fernández Miranda. Entonces, yo creo que seríamos muy injustos, lo ha dicho el profesor que me ha precedido en el uso de la palabra, si no supiéramos cómo está el patio en todo este tema. Y, desde luego, el protagonista fue el pueblo español, que cuando fue consultado, con más del 90% de los votos, apoyó la Constitución. Una Constitución que, hay que decirlo, es la única de las monarquías europeas que cita el nombre del rey. Se cita el nombre del rey. La sucesión, y se le llama heredero de los derechos históricos.
Quiere decir que cuando nosotros estamos escribiendo todos los días que hay que reformar la Constitución, es verdad que hay que reformarla, pero no porque no la votaran nada más que los señores de una generación, según ellos. Sería además si nos atenemos a Ortega. Pero es que en ningún país del mundo se vota la Constitución cada generación. Entonces, eso es una cosa chocante, una ocurrencia pintoresca que no debemos creernos. Entonces, yo lo que quiero es dar las gracias al rector de la UNED, agradecer también a los profesores, a los directores y agradeceros a todos vosotros ustedes que estén aquí, que acudan a este curso, y lo que deseo es un éxito tremendo y que de las ideas que aquí se contrasten, pues salgamos todos enriquecidos. Muchas gracias, rector. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar nuevamente en la inauguración de uno de estos cursos de verano. Ya son varios años y siempre lo hago con gusto por muchas razones. Primera, porque son temas que siempre son cercanos. Segunda, porque el Departamento de Historia Contemporánea sabe que es uno de los que tengo en mi corazoncito de rector. Y tercero, porque me parece a mí que este tipo de cursos son, la verdad, muy, muy interesantes y forman parte de la tarea de la universidad. El lunes teníamos la inauguración formal de los cursos de verano de la UNED en Ávila, el lunes por la tarde, como hacemos habitualmente todos los años desde hace 28 años ya. Es en Ávila donde se empezaron a hacer los cursos y donde siguen celebrándose las inauguraciones formales. Y yo decía allí que hay que pensar que este tipo de actividades tienen mucho que ver con lo que es la esencia de la vida universitaria, que es evidente que la universidad ha tenido desde sus orígenes, recordaba allí que Salamanca cumple el año que viene 8 siglos y algunas europeas son todavía anteriores, por tanto ya son unos cuantos años. Pues desde su origen las universidades han construido conocimiento, han creado conocimiento y lo han transmitido, y eso han sido tareas que están claramente vinculadas a lo que ha sido el desarrollo de la universidad, sea cual sea el modo histórico en que tales tareas se han llevado a cabo. Pero la verdad es que llevamos ya mucho tiempo, en que al menos una tercera pata se añadió a esas dos, y es todo el campo que en España se dio en llamar a finales del siglo XIX la extensión universitaria. Quiero recordar la tarea que la Universidad de Oviedo, con todo aquel núcleo institucionista, tuvo, y a partir de ahí todo lo que se desarrolló, ¿no? Y recordaba también en Ávila que esta costumbre ya, esta tradición de los cursos de verano, entronca claramente con esa voluntad de sacar el conocimiento de la universidad fuera de sus paredes y llevarlo a otros lugares y comunicarlo y compartirlo con otras personas, ¿no? La Universidad Internacional de Verano, así llamada, creada por Fernando de los Ríos, se remonta a 1932, o sea que son 85 años. Por tanto, en España llevamos al menos 85 años celebrando cursos de verano de una manera u otra. En las últimas décadas, porque ya hace tiempo, en las universidades esto ha tenido una expansión enorme y en algunos casos hemos visto grandes iniciativas de cursos de verano, ¿no? De tal manera que la mayoría de las universidades de un modo u otro lo hacen, y la UNED también lo hace, ¿no? Y nosotros la verdad es que este año, permítanme un poquito de autopropaganda, pues celebramos 160 cursos en 33 centros asociados, por tanto repartidos por toda la geografía, y tenemos hasta 19, me parece que son en centros penitenciarios, que saben que tenemos una actuación ahí muy interesante. Tenemos del orden de 1000 estudiantes universitarios en centros penitenciarios, y tenemos cursos de verano también en instituciones penitenciarias. O sea que esto lo digo porque el curso se inserta en lo que es una voluntad grande de la universidad de compartir lo que hacemos con instituciones de la sociedad civil, con organizaciones, con asociaciones científicas, culturales, etcétera. Y entre todas ellas, claro, con el Congreso de los Diputados, pues en fin, es un lujo para nosotros, desde luego, y yo creo que es un foro extraordinario para desarrollarlo. Y espero que Ángeles, que sé que tiene mucha energía, pues esto lo siga haciendo más tiempo, porque la verdad es que siempre hay cuestiones que tratar.
Aparte de esto, quiero decir que, si me permiten una brevísima nota personal, que es que además el tema de este año pues es un tema pues bueno, que a algunos de nosotros y a mí concretamente me llega muy de cerca, porque claro, es mi juventud y es el momento que yo viví, ya más personal todavía, el 15 de junio del 77 mi mujer tuvo las primeras contracciones de la que sería mi hija, que se retrasó todavía unas semanas hasta nacer, y 2 meses antes yo había tenido una visita no voluntaria precisamente a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, todavía en los últimos coletazos de aquellos años y de aquella represión un poco ya absurda en lo que era, ¿no? Y la verdad es que, claro, cuando uno habla de las elecciones del 77, pues claro, es que es parte de la vida de uno mismo, ¿no? Y eso, a algunos no les llega, pero otros sí, todavía lo vivimos de esa manera. Entonces, claro, quieras o no, toca fibras personales que resultan siempre, pues en fin, emotivas, ¿no? Más allá de eso, como saben que soy profesor de Historia de la Educación y estos últimos años me he dedicado sobre todo a impartir política y legislación educativa, pues es evidente que todo lo que son estos años, las elecciones, pero yo quiero recordar la importancia que tuvo en la historia de la educación española y en la construcción de un sistema educativo moderno, las consecuencias de los pactos de la Moncloa del mismo año 77, por toda la inversión pública que hizo recaer sobre el sistema educativo español, la cantidad de compañeros nuestros, yo terminé la carrera en el 74, la cantidad de compañeros nuestros que en esos años sacaron plazas de profesores de instituto, de otros lugares. O sea, que la verdad es que, desde el punto de vista incluso de la historia y la legislación educativa española, es un periodo muy relevante en la construcción de un sistema educativo moderno, ¿no? Así que yo, ¿qué voy a decir? Pues me siento encantado doblemente de que tratéis este tipo de temas. Ha señalado Hipólito de la Torre, yo creo que muy acertadamente, que efectivamente hay una polémica sobre la transición, sobre todas sus interpretaciones posibles, profesores nuestros muy nombrados, pienso por ejemplo en Santos Juliá, han escrito muchísimas cosas al respecto. Yo creo que es un tema muy interesante de debatir. Yo estoy más cerca de la posición de Hipólito que de otras, pero me parece que inevitablemente es un tema que hay que discutir y que hay que debatir. Y está bien que se haga y está bien que una universidad propicie, junto con el Congreso, el que se pueda hablar de una manera más libre, como permiten los cursos de verano, de toda esta serie de cuestiones, porque me parece que tienen mucho que ver con lo que somos como país, con lo que somos colectivamente y, de algún modo, con lo que aspiramos a ser o con lo que rechazamos o nos gusta de lo que somos y de lo que queremos ser, etcétera, ¿no? Así que yo les animo a que aprovechen estos días. Son unos días en ese sentido más relajados. Esto no hay exámenes con notas ni esas cosas, ¿no? Es un ambiente más libre, el que le gustaba a los institucionistas para debatir, ¿no? Pues yo creo que tiene unas condiciones muy buenas para que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Y ya para finalizar, pues es obligado agradecer a todos los que hacen posible que estos cursos se lleven a cabo, ¿no? Tanto desde el Centro Asociado de Madrid, gracias, directora, desde el equipo rectoral, el vicerrector, la vicerrectora ahora que lleva estos temas, la vicerrectora adjunta, que se encargan de todos los cursos de verano, y obviamente, como no, a los codirectores del curso, a Jerónimo y Ángeles, que son los que cada año le dan a esto contenido, lo definen y buscan las personas idóneas para que se pueda llevar a cabo. No me queda sino desearles que lo pasen bien, que aprendan, que trabajen, que discutan y que al final sientan que les ha enriquecido en algo y que salen de aquí con algo positivo que ha valido la pena, porque si es así, pues yo creo que entonces ya la satisfacción de todos será completa. Así que nada, creo que tenemos que declarar inaugurado el curso y, por tanto, así lo hacemos. Muchas gracias a todos y nada, nos levantamos la sesión. Ahora, como saben, la primera conferencia va a correr a cargo de Juan José Laborda, fue presidente del Senado, persona conocida. Supongo que le presentarán un poco más formalmente, pero yo aprovecho para saludarle porque además somos buenos amigos. Así que nada, que tengan unas buenas jornadas y levantamos esta sesión de inauguración. Muchas gracias.